Hola, ¿qué tal, querida escuche? Soy Carlos Rivas Reyes. Si eres de quienes me privilegiaron escuchando el video que mi estimado editor Rodolfo y yo subimos hace 4 días, el pasado domingo, recordarás que cerramos aquella velada poética leyendo unas décimas dedicadas de alguna manera a Friedrich Nietzsche, unas décimas que escribí encaminadas al concepto de libertad que tenía yo más o menos a los 35 años de edad todavía y que guardaba mucha relación con la filosofía de Friedrich Nietzsche. Esta vez voy a cerrar de alguna manera ese tema en particular, compartiendo contigo un poema que escribí unos años después de haber compuesto aquellas décimas, en donde hago una especie de nueva reflexión en torno a lo que para mí es auténticamente la libertad, donde hago alguna serie de adecuaciones, rectificaciones en torno a lo que escribí en estas décimas de referencia. Pero no quiero hacerlo sin antes decirte, estimada escuche, que en cuanto a autores que he podido leer y disfrutar a lo largo de mi vida, como grandes expositores de, de esta difícil e interesante forma poética que son las décimas, no he leído autores que compongan mejores décimas que dos preclaras mujeres. Una de ellas destacó en un momento histórico específico, con enorme grandeza, y otra brilló con luz propia apenas el siglo pasado, el siglo XX. Me refiero a Sor Juana Inés de la Cruz, conocida como la undécima musa. Sobre ella se podría hablar muchísimo. En algún momento, en otro video, haré referencia a ella. Y la otra preclara mujer es Guadalupe Amor, mejor conocida como Pita Amor, una excelsa escritora mexicana de mediados del siglo XX, de quien, repito, de lo que he leído a lo largo de mi vida, en torno a décimas, no he leído unas más sublimes que las que Pita Amor dedicó a Dios. Quise dejar puntualizado esto que estoy señalando con la intención de, en una de esas, si no te has adentrado de lleno en la lectura de las obras de estas dos insignes mujeres, Sor Juana Inés de la Cruz y o Pita Amor, no dudes en hacerlo, estimada escuche. Y fíjate que en torno a Pita Amor coincide que el libro con el que voy a reanudar mis metódicas y voraces lecturas una vez que concluya este ciclo de videos, ese libro va a ser una novela biográfica sobre Pita Amor, escrita por Sandra Fried, que se titula Los demonios de mi cuerpo. Es una novela que tengo aquí mismo en mi mesa de trabajo. Ardo en deseos de comenzar su lectura, pero no lo haré sino hasta en tanto no haya concluido este ciclo de videos que también, como he dejado dicho, ya se acerca a su conclusión. Bueno, hechas estas observaciones previas, ahora sí, retomando el poema de décimas consagradas a Friedrich Nietzsche, al que di lectura el pasado domingo en el más reciente video que hemos subido, Rodolfo y yo, voy a dar lectura a un poema que compuse, calculo que habrá sido unos
6, 7 años después de haber escrito aquellas décimas, en donde después de una serie de reflexiones que hice de nueva cuenta en torno a este concepto que siempre me ha fascinado, que es el de la libertad, redacté el poema, el poema en prosa o en verso libre, ya tú darás tu opinión, en donde hago algunas adecuaciones a aquellas décimas. Esto de entrada me parece interesante porque es una prueba de cómo cualquier ser humano, no dejo de serlo, está expuesto a lo largo de su vida a hacer adecuaciones, rectificaciones, a reconsiderar algunas ideas o conceptos que a lo mejor los tenía muy claros o incluso muy fijos en su vida. Y bueno, pues los avatares de la experiencia propia o a quienes nos gusta mucho la lectura, el ejercicio consuetudinario de la reflexión, pues también, ¿no? Tenemos la humildad de decir, a ver, aquí ya no pienso igual, aquí creo que estaba yo errado. Y este es un caso que encuadra en esto que estoy mencionando. Por eso mismo voy a reanudar esta velada literaria que de nuevo espero que sea de tu agrado. De mi parte, no dudo que va a ser un ejercicio muy placentero para mí, tanto como el del video anterior. Mi poema se titula Reflexiones en torno a la libertad. Voy a darle lectura y una vez que haya concluido, haré a su vez 2 o 3 reflexiones breves en torno a estas reflexiones en torno a la libertad. ¿Existe en verdad la libertad? Sí, la libertad relativa, que es estar a la deriva. La manera de pensar y de sentir no saben qué es resistir. ¿Mas libertad absoluta? No. ¿Por qué no? Porque la manera de actuar es como un recular. Cuando quieres actuar con libertad, nos topamos con la necesidad. Aún las aves, contempladoras máximas de la libertad, que actúan con alas que no dirigen, pues no mandan, descienden o reculan por el alimento que no es de libertad. La libertad como concepto es tan extenso como el espacio que las aves tienen a su vista cuando libres despliegan sus alas sin barreras a la vista, siendo extraordinario que si el alimento en las aves su libertad de vuelo la coarta, cual valla de ágaves, en el caso del ser humano, la libertad es invaluable pienso. Cada individuo forja su propia libertad, que aun cuando la necesidad moldea la de actuar, la de pensar y de sentir es genuina libertad, y es tan genuina y valiosa que poco importa la de actuar. Yo sería un nauseabundo moribundo si las mías de pensar y de sentir supieran decir qué es resistir, pues ambas las tengo como esencia de mi poesía. Así pues, la libertad sí existe, pero no absoluta, pues esa solo en Dios existe. Y así con libertad pregunto, ¿qué es la libertad? Libertad es la facultad de definir nuestra verdad. Como habrás escuchado, estimado escuche, si comparamos el contenido de este poema con aquellas décimas del video anterior, en donde hasta con exultación hablo de ser libre, demasiado libre, bueno, pues como que le bajé un poco al acelerador, ¿verdad? En esta ocasión, experiencias de vida posteriores me fueron haciendo reflexionar que desde mi punto de vista es imposible ser absolutamente libre en todos los órdenes de la vida.
Sobre todo estamos muy moldeados por la manera en que cada uno de nosotros pueda ir dando satisfacción a sus propias necesidades de diversa índole, fisiológicas, económicas, emocionales, etcétera. Y eso es lo que traté de subsumir en estas décimas. Lo que sí quiero puntualizar es lo siguiente. Para mí no hay algo más triste que cuando se le pregunta a alguien por qué dice, opina algo, o bien por qué asume cierto tipo de conductas de muy diversa índole, responde, es que así me educaron. Ay, eh, desafortunadamente, en un caso como este que estoy mencionando y que la verdad nunca me agrada toparme con un caso así, desafortunadamente creo que la mayoría de la gente así responde, son la sociedad, la familia o la pareja quienes piensan por ellas o por ellos. A quienes esto ocurre, los aniquila como entes potencialmente pensantes desde mi punto de vista y los convierte en meros autómatas que erran por el mundo sin haber aprendido a caminar. Flotan y por lo mismo no dejan huella en el mundo. No aportan nada. Sobre este particular, quiero señalar que, bueno, primero antes de haber escrito este poema de Reflexiones en torno a la libertad, eh, era en, era en lo personal seguidor de muchas de las ideas, no todas, pero sí de muchas de las ideas existencialistas de Jean-Paul Sartre. Sin embargo, eh, eh, más o menos también en la época en que en que escribí el poema que acabo de leer, fíjate, estimada escuche, que también en esos tiempos eh, tuve la fortuna, bueno, me construí la oportunidad de ir a escalar el pico de Orizaba. Esto fue por ahí recuerdo, el año 1998. La experiencia que tuve en aquella ocasión la vacié en un poema que también a mí en lo personal me ha dejado satisfecho para conmigo mismo, que subimos, Rodolfo y yo, en un video que titulé Mi escalada del pico de Orizaba. Así lo puedes encontrar en mi canal, o si lo buscas por separado, o sea que no estés suscrito a mi canal, si hago la observación de que en el apartado de buscar se debe poner el título, en este caso Mi escalada del pico de Orizaba, y agregar mi nombre, Carlos Rivas. Bueno, el asunto es que en aquella ocasión, independientemente de que tuve una vivencia espiritual hermosa, en la que por cierto casi pierdo la vida, y que quedó narrada en el poema que subí en dicho video, inmediatamente después de ese video, subimos otro titulado Caminar por un camino. Si lo buscas fuera del canal, puedes poner Caminar por un camino Carlos Rivas. Y ese es una serie de reflexiones que hago en torno a lo que acabo de decir hace rato. O sea, hablo yo de dos tipos distintos de caminantes entre los seres humanos. Hay quienes solamente se limitan a errar por el mundo y otros se dedican a conciencia a caminar un camino. Los caminos, según mi experiencia y mis reflexiones, no se encuentran, no son fortuitos, se construyen. Entonces, estimada escuche, si te interesa conocer estas reflexiones, te invito a que escuches ese video. Para mí será un honor.
Y bueno, ya para concluir estos comentarios en torno al poema con el que estamos iniciando esta deliciosa velada poética, quiero decir lo siguiente. Eh, Opino que los seres humanos debemos aprender a ser auténticos, pero eso en general jamás ha estado de moda porque ¿qué implica? Esfuerzo, estudio, tenacidad y tiempo para pensar. Y eso va en contra de un principio colectivo sagrado que se sintetiza en la célebre frase de Jaimito el Cartero, famoso personaje de la serie de televisión El Chavo del Ocho, que cuando, recuerdo, nunca lo voy a olvidar, cuando le preguntaba a alguno de los inquilinos de la vecindad por qué no repartía en un mismo día la correspondencia de todos los departamentos, que eran 8, por cierto, uy, cuántos, ¿verdad? Él respondía, es que quiero evitar la fatiga. No, señor. Parafraseando a Friedrich Nietzsche, con una idea que para mí podría ser el sumum de su filosofía, debemos hacer de nuestra vida una obra de arte. Y eso, estimada escuche, creo que solo se logra cuando uno aprende a definir su propia verdad. Bueno, ahora daré lectura a un segundo poema, ya en otro orden de ideas. Este poema va a tener una peculiaridad. Bueno, comienzo diciendo que este es un poema que escribí hace mucho tiempo. Fue en una de las primeras ocasiones en mi vida en que en verdad me enamoré. Aquí aprovecho para reiterar algo que expliqué en el video anterior y por ahí en algún otro video lo retomo dentro del diálogo de de mis personajes. Recuerdo el video del romance de Abelardo y Eloísa. Eh, Uno no solo puede, sino es deseable que se enamore varias veces en su vida. No soy la excepción, afortunadamente, y doy gracias, me he enamorado varias veces a lo largo de mi vida. Lo que no es sencillo, lo que no es tan frecuente, es llegar a conocer el auténtico amor, ¿verdad? Y hablo en particular del amor hacia la pareja, y en mi caso como heterosexual, en el amor hacia una mujer. Eso me gusta siempre reiterarlo. El amor también es un arte, y es un tema al que voy a dedicarle tiempo en el último video que formará parte de este ciclo. El caso es que en una de las primeras ocasiones que me enamoré, compuse un poema, así lo autocalifico, ¿eh? Es un poema algo cursi, pero estarás de acuerdo, estimada escuche, si eres de quienes gustan de leer o escribir poesía, pues la cursilería también se vale. La cursilería tiene su propio sabor. Y desde mi punto de vista, cuando uno llega a escribir cosas cursis, es porque en el fondo hay algo bello, hay mucha enjundia, hay calor, hay fuego, hay chispa. Así es como califico la cursilería. Entonces voy a leer este poema, seguramente te parecerá cursi, pero bueno, estoy diciendo, lo escribí joven, y bueno, pues detrás de eso podrás decir, pues vaya que cuando menos como autor sí estaba usted inspirado, ¿verdad? En ese momento. Y quiero adelantar algo. Una vez que termine la lectura, que no ameritará mayor explicación posterior, eh, voy, me quiero dar el gusto, me quiero conferir el honor de dar lectura y compartir contigo, estimada escuche, el poema de cuantos he leído acerca del beso, que para mí es insuperable. Me refiero al poema que escribió el grandioso escritor argentino Julio Cortázar en el capítulo 7 de su insigne novela Rayuela, sobre la que voy adelantando, voy a dedicar un capítulo posterior. No sé aún si será el capítulo siguiente,
o dentro de 2 capítulos dentro de esta serie. Voy a dedicarle un capítulo y compartir contigo un cuento que escribí inspirado en la lectura de Rayuela, pero me quise dar ese gusto, porque creo que leer ese excelso poema de Julio Cortázar en torno a lo que es un beso, por lo pronto para mí será un privilegio hacerlo dentro de uno de mis videos. Entonces, nos arrancamos. El título de mi poema es ¿qué es eso que llaman beso? Eso a lo que llaman beso, portavoz de un mensaje es, siendo las más de las veces, algo sumamente terso. ¿Por qué sumamente terso? Porque entre suave y compasión, y haciendo comparación, un beso es como un verso. Pues verso solo o en estrofa, produce a quien lo disfruta tersa sensación de fruta, como un beso a quienes toca. Si un sinnúmero de versos todos tersos se embelezan, cuando hay repetidos besos, ya 2 sentimientos pesan. Y si los sentimientos son entre suaves y compasión, pero al fin sentimientos son, beso es sentimiento sin razón. Cuando es preñado de amor, porta un bello sentimiento que mueve flores por dentro de quienes júranse amor. Digo en este último caso que el ósculo une 2 bocas, tal cual día y noche se tocan, con labios frescos acaso. ¿Qué es eso que llaman beso? Dígase un terso portavoz de un sentimiento de 2 que se quieren como en verso. Te habrás dado cuenta, estimada escuche, después de haber oído mi poema cursi dedicado a ¿qué es eso que llaman beso? Si eres lector de poesía y ya comprendes a claridad algunas reglas a las que hice referencia en el video anterior en cuanto a rima y métrica de la poesía formal, pretendí en aquel momento hacer pues una especie de romance simulado, ¿no? Me refiero a la métrica, me refiero al ritmo, etcétera. Aunque, pues, si analizas a detalle algunos versos, pues no cumplen a cabalidad la regla de la métrica, que por si no lo sabes, estimada escucha, en el romance todos los versos han de ser de 8 sílabas. Pero ese es un detalle menor y en aquella época eso no fue no era mi principal interés. Bueno, no amerita ya mayor comentario mi poema. Ahora sí, entremos a la parte donde lo voy a complementar, y mi poema pues va a parecer chiquito, desde luego, con algo inconmensurablemente hermoso, que es el poema salido de la pluma del grandioso escritor argentino Julio Cortázar, que se reproduce en el capítulo 7 de su memorable novela Rayuela. Si eres tú de quienes ya conocen a Cortázar y Rayuela, esta grandiosa novela Rayuela en particular, bueno, pues me imagino que te darás taco de oído al oír de nuevo el contenido de ese verso. Digo taco de oído por cuanto al contenido, no necesariamente por cuanto a mi voz. Tú me comprendes, estimada escucha. Ahora bien, si tú eres de las personas que no conocen a Cortázar, o sí saben de él, pero no han leído Rayuela, o en particular no tienen conocimiento de lo grandioso del capítulo 7 de esta novela, en donde él describe lo que para él es un beso, entonces te invito, estimada escuche, a que te enteres por mi conducto y más adelante, porque lo vale, te des oportunidad de leerlo, de leerlo por tu cuenta, o de escucharlo en audio por otros conductos. Entonces, me arranco. Voy a dar lectura al capítulo 7 de Rayuela de Julio Cortázar. Por cierto, antes de iniciar la lectura formal de este poema, estimada escuche, si eres de quienes conocen a Julio Cortázar como escritor en general y sabes algo de su vida, estarás de acuerdo que el fondo musical
que pondremos Rodolfo y yo a la lectura de este poema, pues espero consideres que tiene su razón de ser y que es la más adecuada. Ahora sí, me arranco con la lectura del capítulo 7 de Rayuela de Julio Cortázar. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí, para dibujarla con mi mano en tu cara y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca, que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene, con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo, mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura, y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Estoy segurísimo, estimada escuche, que el poema de don Julio Cortázar, al que acabo de dar lectura, pues no tiene parangón. No tengo nada más que agregar, espero que lo hayas disfrutado al 100%. Cambiamos de temática. Voy a iniciar ahorita un espacio a compartir contigo algunos poemas dedicados a algunas de las consideradas formalmente como bellas artes. De hecho, en general, sí tengo escrito un poema para cada una de las 7 bellas artes clásicas. Sin embargo, omití, si no mal recuerdo, 2 porque la verdad creo que no tienen el suficiente soporte como para, me refiero en calidad, en interés, como para distraer parte de tu valioso tiempo en conocerlos. Pero sí voy a dedicar un espacio a los que considero que pues, pueden tener algo grato, algo que aporte ideas o emociones interesantes para ti. Vamos a comenzar con un poema dedicado nada más y nada menos que a la música. ¿Quién no ha escuchado música? ¿Quién no tiene un tipo particular o varios tipos de música que le agraden, que le lleguen hasta la médula? La música tiene magia en todas las épocas y en todo el mundo, eso sin duda. Entonces, esto me lleva, por cierto, a reiterar, digo reiterar porque en algún video anterior donde hablé de Lu Andrés Salomé,
compartí una frase célebre del filósofo Friedrich Nietzsche que dice que vivir sin música sería un error. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, no soy la excepción. Disfruto la música, varios géneros, de varios tipos de música son de mi agrado, incluyendo, por cierto, el jazz, que hace rato de entender, pues era uno de los géneros favoritos del gran Julio Cortázar. Entonces, voy a leer un poema breve, creo que muy comprensible, en donde externo mi amor por la música. Mi poema se titula Allegro Assai. ¿De dónde deriva el bello concepto de la música? De musa, que en plural a las bellas artes las personifican y que de entre ellas Euterpe a la música personificaba. ¿En qué consiste ese bello arte de la música? En armonizar melodiosamente y con ritmo una serie sucesiva de sonidos, pudiérase decir continuo. Sin embargo, séame dable decidir que como yo la conceptúo, lo expresaré en la coda de esta expresión de mi pensamiento, imbuido de notas ad libitum pentagramizadas por mi entendimiento. Variadas son sus gamas de manifestación ante el oyente, y así como hay gemas preciosas en la madre naturaleza, aquellas gamas son preciosas por conllevar todas cadencia. Hay música con puro instrumento como fuente. La hay también con voz humana que integrada suele a veces ser más embeleso que la propia cherezada. La música me regodea igual que una mujer guapa. Así, por ejemplo, escuchar el guapango o un buen tango deleita en mi oído tanto como Schubert o de Lucía en buen rango. Una balada líricamente interpretada, seguida de un jazz non troppo fioriturizado, pueden al oído hacer sentirlo más que embelesado. Porque la música en su complexión es tan abigarrada como el arco iris, en que las gotas de la lluvia descomponen la luz del sol, igual que los signos musicales, las ideas de quienes componen. Y en cuanto a sus intérpretes o ejecutantes, son exacto complemento del creador de la idea musical, pues la belleza tangible de ésta depende de su impronta personal. Así, termino diciendo Allegro Assai que para mí la música es como poesía, pero que en vez de letras, con sonidos rinde a la belleza pleitesía. Bueno, pues ahí tienes sintetizadas en unas cuantas estrofas, estimada escuche, lo que para mí significa la música y sobre todo qué tanto he aprendido a disfrutar la música en varias de sus gamas, particularmente las que quedan mencionadas en mi poema. Ahora paso a otra de las consideradas como una de las bellas artes, que es la danza. Y elegí la danza pues porque está íntimamente ligada con la música. Este va a ser un poema breve, escrito en forma romance, pero antes quiero hacer algunos comentarios en torno a lo que para mí ha significado la danza o de qué manera me he acercado a ella y he aprendido a disfrutarla. Como aclaración, en términos laxos, eh, pido un favor. No, en mi introducción no me voy a referir a la danza en estricto sensu, como danza moderna, ballet, danza contemporánea, sino que mi comentario va a ser un poco más amplio, incluyendo la idea íntimamente ligada con la danza, que es el baile.
¿sí? Es una aclaración que hago. Y ya el poema que voy a compartir contigo, desde luego sí se refiere en particular a la danza, propiamente dicha. Bueno, fíjate, estimado escuche, que mis primeros aprendizajes como amante de la danza lato sensu, insisto, como concepto general, datan de los años consecutivos que en la década de los 90 asistí casi todos los viernes del año a las exhibiciones que montaba en el Auditorio Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria, la famosa CU, el taller coreográfico de la UNAM, liderado por la maestra Gloria Contreras, mujer que sin duda gozó en vida de una aureola y de una chispa sui generis que nos iluminó siempre a quienes tuvimos el gusto y el honor de conocerla. De ahí me vino después el hábito de asistir a montajes extraordinarios de la Compañía Nacional de Danza y presentaciones en el Auditorio Nacional del Ballet Kirov y del Ballet Bolshoi. Estoy hablando de la primera década de este siglo, que alternaron sus visitas a México cada año eh, durante esta época que acabo de precisar. Nunca he sido un gran bailarín, aclaro, aunque sí logré aprender hace muchos años los pasos básicos del danzón. Nunca voy a olvidar el famoso cuadro de los 11 pasos y para quienes bailan danzón, esa secuencia de 11 pasos para acá, 11 pasos para allá, 11 pasos para acá, 11 pasos para allá. Me defiendo, eso sí, bailando cumbia y me torna fuego bailar una salsa guapachosa, eso sí. En la Ciudad de México hubo un tiempo en que deslicé mis pies en los suelos del Salón Riviera, del Fórum, del Meneo, que tengo entendido que ya no existe, del Tropicana, del Mocambo y del Salón Ángeles. Celebérrimo el Salón Ángeles, lleno de historia. Y hubo una ocasión en que tuve la osadía de ir a bailar, sí, tuve la osadía de ir a bailar a la Catedral del Danzón en la Ciudad de México, el Salón México. Esa vez acepté la invitación que me hizo un gran amigo que era maestro de baile. Me atreví a sacar a bailar una sola vez a una de las pocas mujeres que iban sin pareja, porque era tal la excelsitud y la magnificencia en el baile que desplegaban en la pista. Todas las parejas que se paraban a bailar cada vez que la orquesta marcaba la pauta para iniciar el baile de una pieza, que opté por mejor permanecer sentadito toda la tarde, regodeando mi sensibilidad con la maestría de las parejas que armonizaban los movimientos de sus cuerpos tras muchísimos años de bailar juntos, la mayoría de ellas. No, pues honor a quien honor merece, ¿verdad? Ahí sí, esa vez en particular, pues sí, me sentía un poco inadaptado. Estaba rodeado de verdaderas parejas que echaban lumbre en la pista de baile, bailando danzón. Bueno, en fin, esto lo quise compartir porque digo, no soy danzarín, no bailo ballet, sin embargo, disfruto muchísimo la danza moderna, danza contemporánea, digo como espectador, no se diga el ballet. Como lo dije hace rato, pues esto se lo debo en parte a la maestra Gloria Contreras, que en paz descanse, que es una mujer celebérrima en México y cuando menos en Latinoamérica, como gran exponente de la danza, que lo fue. Ahora, ya para entrar de lleno a la lectura de este poema, que es breve, insisto, eh, quiero señalar dos cosas. La primera, en la parte medular del poema voy a hacer una referencia pequeña
a una mujer que sí, por mi tranquilidad, por si es el caso de que no hayas oído hablar de ella, estimada escuche, sepas brevemente quién fue. Me refiero a la gran Isadora Duncan. Isadora Duncan en la historia de la danza, bueno, pues es un personaje importantísimo, que por cierto, quienes conozcan algo sobre su vida, llevó una vida además de muy intensa, llena de avatares y tuvo una muerte ciertamente triste y muy trágica. Si no mal recuerdo, su deceso ocurrió por ahí de fines de los años 20 del siglo pasado. Entonces, por las referencias que tengo de ella, por algunas lecturas que he hecho, bueno, pues sí sé que es tenida como una de las grandes exponentes de la danza del siglo XX. Y bueno, y en la parte formal, sí quiero comentar que mi poema lo estructuré, este sí, en forma de romance. El romance como regla más contundente, señala que los versos que lo componen han de ser de 8 sílabas, siguiendo las reglas específicas que varias veces desde el video anterior he insistido que hay que conocer y saber a la hora de hacer un conteo preciso de sílabas. Y bueno, para quien sí dedique tiempo a hacer el conteo de sílabas, a revisar la métrica de cada uno de mis versos, quiero adelantar lo siguiente. Se toparán con un verso que dice, romance en movimiento es danza. Allí definitivamente aplicando la sinalefa correspondiente, el verso es de 9 sílabas, no de 8. Entonces, pues con toda la humildad del mundo, reconozco y aviso que ese verso lo mantuve intacto porque no hallé la manera de adecuarlo en cuanto a la métrica sin dejar de exponer la idea concisa que quería dejar dicha en ese verso. Estoy reconociendo que no hallé la capacidad, pero como tampoco he buscado jamás este, es, ser un alto exponente de vanidad en mi vida, ni mucho menos. Dije, bueno, pues no importa, nadie es perfecto, no soy un poeta perfecto, y entonces estoy avisando al público, ese verso en particular tiene esa pequeña imperfección en cuanto a la métrica. De ahí en fuera, estoy seguro, sí cumplo con las reglas específicas del romance. Ya con estas observaciones, ahora sí, con mucho gusto, voy a dar lectura a mi poema titulado Romance en rima a la danza. ¿A qué sabe la ambrosía? A romance en movimiento, a delicia en armonía, con aires de sotavento. Aires que cuando son guía de mujer en movimiento, el mester de clerecía se postra sin un lamento. ¿A qué sabe pura danza? A ambrosía por Isis dada, a isadoras de la danza, que liban la rima amada. Romance en movimiento es danza, ambrosía por Isis dada, a isadoras de la danza, desde música rimada. Bueno, pues ahí está expresado en verso lo que opino sobre la danza. Eh, Dado que la forma poética que elegí fue la del romance, aviso, estimada escuche, que ya en los en uno de los pocos videos que faltan para cerrar este ciclo, eh, ese video lo voy a dedicar a un grandísimo poeta en idioma español, que es Federico García Lorca, y una vez que dentro de ese video hable sobre su vida, sobre su obra, voy a cerrarlo con un poema escrito en forma romance,
que me vino a la mente como una manera de rendir homenaje a este grandísimo poeta, al que no solo he leído y disfrutado mucho, sino que también de alguna manera es uno de los grandes maestros que he tenido en mi vida para medio aprender este bello arte de escribir poesía. Para continuar con estas que son conocidas como artes temporales, voy a compartir ahora contigo, estimado escuche, un poema dedicado a la ópera. Pues estarás de acuerdo que encuadra, ¿verdad?, en esta secuencia: música, danza, ópera. En una ópera, en general, hay música, hay danza, pero ¿sabes qué? También hay otras artes, pintura, etcétera, etcétera. Para quienes somos operómanos, porque lo soy, me jacto de serlo, estamos de acuerdo con un término que, hasta donde tengo referencias, lo acuñó el grandísimo Richard Wagner, donde dice que la ópera es un arte total, y estoy completamente de acuerdo. La ópera abarca muchísimas manifestaciones artísticas. Entonces, quiero compartir contigo un poema que dediqué a la ópera. Aquí debo aclarar que este poema ya tuve el gusto de incluirlo en un video que ya subimos hace algún tiempo, mi estimado editor Rodolfo y yo, titulado Caruso, Influenza y Ópera en el Amazonas, en donde narro principalmente la vida de un par de hermanos siameses. Uno de ellos se llama Gerson, y en la introducción de aquel video señalé que Gerson ha sido el personaje de cuantos he creado en mis historias, en mis cuentos o en mis poemas, más caro a mi corazón. Es un personaje que a mí me hizo llorar cuando narro el desenlace de su vida en aquel video. Estoy haciendo una excepción en el sentido de que, si bien este poema ya está incluido en ese video, así como hay otros poemas que aparecen incrustados en otros videos, desde mi punto de vista, aquella historia es tan vasta, tiene tantas vertientes, que el poema que escribí, sí te puedo decir con muchísimo esfuerzo, por todas las cuestiones técnicas que voy a explicar a continuación. No digo que se pierda, que se haya perdido en aquella historia un poco extensa de ese video, pero sí he reflexionado que es un poema que creo que vale la pena que lo extraiga de aquel video, lo individualice en este momento, sobre todo para quienes, de entre quienes se escuchan esta presentación, disfruten del arte operático. O bien, para quienes no conozcan el arte operático, aspiro a que, escuchando este poema, pues se les siembre cuando menos la inquietud por asomarse a ese tan maravilloso como infinito mundo de la ópera, que reconozco que para alguien que se va a iniciar, el camino inicial es un poco arduo, ¿por qué no decirlo? Pero es como todo en la vida, estimado escuche, las cosas que de verdad valen la pena no son fáciles, ¿sí? Entonces, por eso decidí extraer este poema, le voy a dar lectura. Si eres una persona que guste de la ópera, creo que vas a hallarle mucho sentido a la secuencia que le doy, a los temas, a los nombres que menciono. Y si no te has iniciado en la ópera, toma nota, y yo te aseguro que en la medida en que vayas iniciándote en este bello arte operático, irás comprendiendo a cabalidad los conceptos que voy desarrollando. Además, quise leer
para ti este poema porque me ciño a una forma poética tan específica como poco conocida, que es la forma conocida como liras. En términos prácticos, ¿qué son las liras? Son una forma de composición poética. Voy a decir despacio cuáles son sus reglas técnicas, cuyas estrofas se ciñen a dos reglas. Por cuanto a la rima, han de rimar el primero y el tercer versos, y a su vez han de rimar el segundo con el cuarto y con el quinto. En cuanto a la métrica, los versos 1, 3 y 4 de la estrofa correspondiente han de ser de 7 sílabas y los versos 2 y 5 han de ser de 11. Entonces, como te irás imaginando, estimado escuche, si no ejerces el oficio de la poesía, pues no son enchiladas, ¿verdad? Y menos en este caso en que mi objetivo pues fue abarcar en el poema un poco un recorrido histórico, aunque sea muy somero, por grandes creaciones operáticas y por grandes autores de este bello arte, y intercalándolo con transmitir lo que a mí me emociona la ópera. Y sí advierto que recurro de repente en algunas estrofas a algunos términos, digámoslo así, técnicos, que se usan en el campo, no solo de la ópera, sino de la música en general. Entonces habrá alguno que otro vocablo que si no te es familiar, no te preocupes. En realidad mi intención, lo digo con la mano en el corazón, es simplemente pues, ver si consigo generar un poco de interés en ti por la ópera, o si eres un operómano, pues espero que sean de tu agrado, estimada escucha. Bueno, pues entonces me arranco con la lectura de mi poema titulado Ópera Prima. Drama serio y jocoso con un prólogo y 14 actos. Libreto de un devoto del arte. Música de un amante del género lírico. Lugar, México, semillero de eximios cantantes. Época, entre los siglos XVII a XXI. Personajes, los indispensables para rendir honores a una flor de 14 pétalos que canta y actúa, la ópera. Liras son estas mías, mi ópera prima con ritmo de canto. No son versos, sino arias de inspiración mi manto. Arte lírico soy, si aquel levanto. Es Firenze, ¿qué veo? La camerata fiorentina en pleno. La Eurídice al tanteo, con canto suave y lento, siembran flor en recitativo de heno. Digo così fan tutte, si oigo al unísono tutte las notas, aun siendo de matute, y así sin alas rotas, que ya digo, sino que así son todas. La llama del bel canto me transfigura en furtiva lágrima, que dentro del reparto de voces de mi ánima, consagra una a la Virgen de Fátima. Te veo no en vano, oh Verdi, el aria de Ave María componer. ¿Celos? ¿A qué Tancredi, un aria Rosicler veo a Rossini, tu padre, componer? Hondo te siento, Wagner, siendo la Marton mi valquiria alada. Tu nombre en Fausto, Wagner, es fatuidad, es nada, junto a tu aureola que hoy en el Rin nada. Un engarce de siglos, de tierras cantadas y arte con rima, lazos, luces de ciclos,
son Pamina y Amina, al cielo cantando una cavatina. Si a un bel di vedremo se adornara un día con un vici de arte, con Madama en un remo de la barca de Dante, veríase a Puccini, lo sé, exultante. María, amada de Amón, excelso ser mi bemol sobreagudo, con sobrada razón, México y todo el mundo te han dedicado calas, un do agudo. Él dio la vida a Canio, galeón de dramas sabor a verdad, en un mar rusticano, verismo en realidad, fue un acierto de gran notoriedad. Es sensual el francés tanto como la Carmen de Bizet, mas de la caridad, ¿qué opinaría Bizet? Ser la voz de María de Nazaret. De caridad a costa, su sensualidad y coloratura, las veo desde mi costa. Es tal Carmen de altura, que su voz perfumada aún me perdura. Cántame, Salomé, en tu red seductora cayó un siglo, la S de Strauss tomé, sosteniéndola en vilo, y sobre ella me ofrendé a ti como higo. Amo tanto la ópera, véola una diva con voz metálica, libo de su crátera de esencias fantásticas, el sumo oro de su esencia mágica. Feliz de no ser solo, mis amigos amantes de la ópera, sepan que el soplo de Eolo se une a mi cabaleta, juro Dios amar por siempre a la ópera. Si tú, estimada escuche, eres de las personas que apenas están iniciando en el bello, en el fastuoso arte de la ópera, o incluso si estás, ya has iniciado un recorrido por este arte de la voz, el arte del canto, te doy un consejo práctico, considero yo. Te recomiendo que para que vayas formando tu conocimiento y tu gusto por el arte infinito de la ópera, comiences por una etapa conocida como la etapa del bel canto. Es el canto italiano, que se ubica temporalmente aproximadamente en un rango de 30 años a mediados del siglo XIX. Eh, Algunos nombres de compositores importantes de esta época pues son Gioachino Rossini, Donizetti, Bellini. Son sus producciones operáticas, son amenas, son ágiles y creo que son idóneas para quien se inicia en la ópera. No por decir que son fáciles, eh, estoy menguándoles su calidad, ¿eh? Ojo, no se me vaya a malinterpretar por si es que hay algún operómano escuchando este video. No, no, no. Son vacas consagradas estos nombres que acabo de dar dentro de la historia de la ópera. Lo que estoy señalando es que, como en cualquier rama del arte, desde mi punto de vista, pues siempre hay, ya sea autores, escuelas o corrientes que son un poco, digámoslo así, menos difíciles de digerir o de comprender para alguien que se está iniciando en el campo de las artes. Esa es mi única aportación. Ahora sí, concluimos con el apartado dedicado a las artes temporales, la música, la danza, encuadro también la ópera. Temporales, pues porque la música pues, es el eje rector, ¿no?, de ambas, y pues la música no se manifiesta materialmente. Entonces pasemos al otro tipo de artes, que son las artes plásticas, que son todo lo contrario. Su belleza se manifiesta de manera visual. Entonces voy a iniciar con un poema dedicado a la pintura, que también desde mi punto de vista, junto con la música,
es una de las bellas artes de gusto muy generalizado. Es muy raro toparse con alguien que no tenga verdadero gusto por algún tipo, corriente o época histórica de la pintura. Ya no hablemos de la gente que ejerce el arte de la pintura. Ahí sí, lo confieso, no me incluyo. No doy una ni en el dibujo ni en la pintura. Incluso en los años en que tuve el gusto de ser profesor titular en varios grupos, dando clases en una escuela, siempre empezaba por eso, cuando estaba yo explicando algún tema, fuera científico, histórico, artístico, lo que fuera, a la hora de tener que plasmar alguna imagen en el pizarrón, era lo primerito que les aclaraba a mis alumnos. No, no, no es lo mío, no se me da. Pero sí he aprendido a gozar de las artes plásticas. Y la pintura no es una excepción. Voy a comenzar con un poema justamente dedicado a la pintura. Es un poema que titulé Mujer Blanca y Sinónimo de Rosas, que también es otro caso parecido al idéntico al de mi poema Ópera Prima, en que lo incrusté en un video anterior, pero que decidí extraerlo, tomarlo prestado y eh, eh, tenerlo ahorita ante mi vista para darme el gusto de compartirlo contigo, porque primero la pintura, insisto, pues es de las artes más generales en cuanto a conocimiento y en cuanto a gusto. Y además, ¿por qué lo voy a negar? Pues es un poema que a mí en lo personal me satisfizo mucho. Siento que todo lo que quise expresar en este poema lo conseguí. Eh, Cuando lo he releído para mí mismo, pues me es muy grato. Entonces por eso tomé la decisión de incluirlo en esta velada poética. Desde luego, si te interesa saber cómo y por qué es que lo incrusté al comienzo de aquel video, te doy el nombre de ese video. Se titula Diego Rivera, su primer mural, un poema. Es un video reciente, sí lo subimos Rodolfo y yo hace cosa de 3 semanas aproximadamente. Allí el tema central, desde luego, es Diego Rivera. Ese es su primer mural, el que pintó en el Anfiteatro Bolívar, aquí en la Ciudad de México. Y aproveché en aquel video pues, para hablar de cómo fue mi recorrido, cómo fue mi recorrido de aprendizaje sobre la obra de este grandísimo artista plástico y cómo incluso llegó a ser tal mi pasión por Diego Rivera que pues llegué yo mismo a echarle al cochinito muchas veces para darme el gusto de ir a conocer algunos de sus murales que pintó sobre todo en Estados Unidos. Pero bueno, entonces volviendo al tema, a continuación, estimada escuche, daré lectura a mi poema dedicado a la pintura, titulado Mujer Blanca y Sinónimo de Rosas. Fémina de colores por naturaleza acrisolada, desgañitada siento mi emoción más íntima, al querer pintarte sin boceto previo que mi intento lo redima, empezando por decir que para mí eres como fémina encantada. Yo en tu naturaleza blanca te pienso, porque tú eres paleta compuesta con toda gama de colores, que sensual de labios invitas al pintor a besarte con íntimos olores, para que estimulado te plasme en mural fresco o perfumado lienzo. Siento en mi mano diestra tu pincel en vez de pluma, y con él quisiera pintarte hermosa, bien delineada y voluptuosa, pero como para mí eres inalcanzable por ser grandiosa, te pinto mejor con el instrumento de mi vocación, la pluma. Tan cierto es que tú jamás serás monócroma, como cierto es que tú inmortalizas todo género de cosas, y que es el potencial de quien te pinta a ti
sinónimo de rosas, el que determina la exquisitez de lo que vanaglorie tu corona. Tu magia y encanto no dependen de pocos o muchos colores, pues ahí tienes a Leonardo o Rafael, que con primarios colores siempre te rindieron honores como los mereces, rama de las bellas artes, a la que quiero con creces. ¿Acaso es posible pintarte con palabras? Pues sí, desde el momento en que te pinto en palabras, como una de las más bellas entre las artes esplendorosas, en este mi lienzo de papel, mujer blanca y sinónimo de rosas. Bien, estimada escuche, pasemos ahora a, a otra de las artes plásticas, que es la escultura. Me, me- Me atreví a escribir un poema dedicado a esta, a esta arte bella, la escultura, no porque sea escultor ni mucho menos. No sé esculpir. Bueno, digamos que en mi caso esculpo ideas con mi pluma. Pues es lo que más o menos se me da, o creo que eso es lo que es la herramienta que puso a mi alcance la vida para poder externar ideas, emociones, etcétera, ¿no? Escribiendo. Sin embargo, eh, igual que con la pintura, sucede que soy un gran admirador de la escultura, y lo digo muy en serio. Cuando me ha tocado conocer esculturas desde pequeño formato hasta de grandes dimensiones, esculturas no muy conocidas o esculturas clásicas desde el punto de vista histórico que he podido disfrutar incluso en algunos museos. En todos los casos, yo de verdad me admiro porque digo, pues es un arte que a mí en lo personal me parece muy complicado. Se requiere de mucho, digo, además de mucho estudio, ¿verdad? Y práctica, de un talento muy, muy especial, ¿no? Pues, imagínate hablar hablemos de Miguel Ángel como escultor, por ejemplo. De él hablé en algún video cuando expliqué lo que es el síndrome Stendhal. Ah, pues justamente estoy recordando en el video que dediqué al primer mural de Diego Rivera. Ahí explico qué es el síndrome Stendhal y al público le hablo de que viví el síndrome Stendhal ante los frescos. Estamos en las pinturas de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, pero ahora me refiero a él como escultor. Era un escultor portentoso. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, quien haya tenido la misma oportunidad que yo, ver el original de su célebre escultura, el David, el David de Miguel Ángel, su mecha, es una cosa de verdad que asombra, emociona por el manejo de las proporciones, diría yo, la fluidez que se nota que desplegó Miguel Ángel a la hora de esculpir esa escultura, o qué me dices de la célebre Piedad de Miguel Ángel, cuando menos en la época que estuve en el Vaticano, se exhibía en el interior de la Basílica de San Pedro. Pero bueno, en fin, digo, históricamente no es el primer gran escultor, ni mucho menos de la historia. Quizá en tiempo debiéramos hablar primero está claro, fue un personaje no tanto histórico como mítico. Me refiero a Pigmalión, a quien por cierto voy a hacer alusión en mi poema. Es célebre la historia de Pigmalión, te invito, estimada escucha, si no la conoces, a que la indagues. Es una historia muy bonita. Yo me enamoré de esa historia cuando lo digo en pocas palabras, ¿no? Pues Pigmalión le pide a los dioses que le confieran el don de poder crear una obra. Él quería crear una hermosa mujer, artísticamente hablando. Y para decir la historia un poquito rápido,
consigue esculpir una imagen que trae por resultado una mujer tan hermosa, tan atractiva, que se enamora de su creación y pida ruegos a los dioses, pues que la hagan una mujer de carne y hueso, para que pueda deleitarse con un amor idílico, con una mujer tan bella, ¿no? Digo, estoy explicando de una forma muy rápida, muy con pocas palabras, esta historia de Pigmalión. Incluso para quien disfrute la literatura, este escritor británico, iba a decir James Joyce, pero no, una disculpa, George Bernard Shaw, escribió una obra homónima, se denomina Pigmalión. Es, es un trabajo literario que cuando lo leí hace unos años, la verdad me maravilló. Es una especie de paráfrasis de la historia de este Pigmalión mítico. Te invito a que leas ese libro, muy recomendable, salido de la pluma de George Bernard Shaw. Y bueno, otros escultores, ya un poquito posteriores a Miguel Ángel, pues podemos hablo de escultores cuyas obras más señeras tuve la oportunidad de conocerlas en vivo en algunos museos de Europa. Pues hablemos de Gian Lorenzo Bernini, por ejemplo. De él se exhiben varias de sus esculturas más representativas en una galería no tan conocida como otras, ni mucho menos museos, que es la Galería Borghese en Roma. Y lo digo porque cuando tuve la oportunidad de conocer esa galería, pues recuerdo que, digo, había gente en el interior, pero no te voy a decir que había una nutrida visita a ese pequeño museo, es una galería propiamente dicha. Estas esculturas de Bernini, de las cuales la más representativa es la de Apolo y Dafne, que es una obra de arte maestra, que reproduce ese mito de la persecución de que es objeto Dafne por parte del lascivo Apolo, que quería poseerla como diera lugar. Esa escultura y otras muchas, Proserpina, por ejemplo, me viene a la mente, se exhiben en esa galería y no había tanta gente. Entonces, también lo menciono porque no sé si se deba a la poca difusión de esas grandes obras de autores como Bernini o cuál haya sido el motivo, porque no había mucha gente ese día. Y en fin, ha habido grandes escultores a lo largo de la historia. Este video es una velada poética, no es un video dedicado a hablar de la historia de la escultura, pero obviamente no puedo dejar de mencionar al conocidísimo Augusto Rodin, ¿verdad? Él fue un escultor de comienzos del siglo XX y fíjate, estimada escucha, esto no lo tenía previsto, pero no puedo dejar de mencionar a una mujer que no solo fue contemporánea de Augusto Rodin, sino una escultora, para no meterme en discusiones, ¿verdad?, con gente que conoce mucho de escultura, sí me atrevo a decir, casi tan buena como Augusto Rodin, que es nada más y nada menos que Camille Claudel, hermana, por cierto, del gran poeta Paul Claudel. La historia de Camille Claudel es una historia, desgraciadamente debo decirlo, un poco triste en cuanto a los avatares que tuvo que vivir ella como mujer y como artista en una época en que, como tú bien sabes, estimada escuche, a la mujer se le relegaba en muchos aspectos, pero su don creativo, su manejo del cincel, créeme, que era extraordinario. De ella sí debo comentar las esculturas que tuve la oportunidad una vez de conocer en vivo, fue aquí en México. Me acuerdo muy bien en una exposición temporal que hubo en el Palacio de Bellas Artes hace ya muchos años, no sé, calcula hace unos fácil 25 o 30 años, hubo una exposición temporal sobre ella, es cuando supe de ella, me maravilló su obra, entonces ya indagué sobre su vida. E incluso por ahí hay una película que recomiendo mucho, que si no me falla la memoria, porque estoy improvisando, se llama La Gran Pasión de Paul Claudel, que protagoniza una actriz de la que ahorita no me viene el nombre a la mente,
pero el rol masculino protagónico lo asume el gran actor francés Gerard Depardieu. Es una película que aprovecho para recomendar ampliamente. Entonces, bueno, en fin, insisto, ha habido grandes escultores y escultoras a lo largo de la historia que han ayudado a que también manifieste un gran cariño y pasión por la escultura, que en algún momento me llevó a componer un poema que voy a compartir contigo a continuación y que titulé Contigo estoy en deuda. Esta vez Pigmalión es como me llamo. Tomo cincel siniestro y martillo en la diestra. Ante mis ojos tengo un bulto en mármol liso y llano, al que quisiera ver en escultura como verdadera muestra. Te imploro a ti, oh majestuosa maestra de la forma, toma posesión de mi inspiración sin riesgo de ruptura. Ahora quiero no ser artista que con vaciar palabras se conforma, sino que a partir de un trozo de mármol de Carrara quiero lograr una escultura. Tal cual Zeus a Dánae la poseyó como lluvia áurea, así siento que tú a mi inspiración con gotas de oro empapas, cada vez que contacto el mármol con el cincel que me recrea. ¿Y qué veo? Sino que al bulto le voy quitando capas. Cuán intenso fue el chaparrón que me empapó, que al ya no ser para nada bulto aquello que herí con el cincel, descubrí incrédulo con las ventanas con que lo que veo atrapo, una mujer de tan perfectas formas que parecía hecha con pincel. Bella es poco para definir a esa agraciada mujer, que si bien obtuve la merced a la maestra de la forma, algo con voz contundente dióme a entender que era mi mujer, era mi poesía, que a mi vida por completo le da forma. Su luengo cabello no podía ser más bello, su rostro hermosamente albo hízome verlo con celo, sus formas líricas hiciéronme sentir plebeyo, y sus manos tan sensuales y filosas convirtiéronme en Otelo. Pero así, convertido yo en Otelo, consternado por ver a mi marmórea mujer sin alma, a Venus llamé desde el Olimpo tocando el chelo, para que a mi mujer de mármol le proveyera el alma. Al a través de un espejo vislumbrarla, ella sonrióme haciendo una seña hacia ella, mi escultura, que al volver yo excitado a mirarla, extasiado quedé al ver de carne y hueso mi escultura. Júrote, Venus, amar por siempre a mi creativa y bella lira. Deuda impagable contraída tengo con la maestra de la forma, y como liróforo enamorado, con sinceridad opuesta a la mentira, a la maestra de la forma la defino como bella arte que a la piedra da exquisita forma. Así como lo aclaré, estimada escuche, en aquel video que dediqué al primer mural de Diego Rivera, el titulado Diego Rivera, su primer mural, un poema. En el poema que constituyó la parte central de dicho video, en que narro una visita al Anfiteatro Bolívar y que hablo de una mujer que me acompañó a conocer el mural de la creación de Diego. Así, en aquel video aclaré, y por el contenido del poema era obvio, que esa vez no fui acompañado de una mujer de carne y hueso, sino que era mi poesía. Y esta vez ocurre lo mismo. Es obvio que la mujer a la que hago referencia en este poema de Contigo estoy en deuda, dedicado a la escultura, me refiero a la idealización de mi poesía,
no de una mujer de carne y hueso como tal, porque igual que dije en aquel video de Diego Rivera, te reitero, estimada escuche, si hubiera sido una mujer de carne y hueso, la verdad no me hubiera animado mucho a compartir un poema de esta naturaleza. Creo que no es que le reste valor, sino que simplemente para compartirlo con los demás, pues es algo que no tiene tanto valor como cuando es una mujer idealizada, que en este caso fue mi poesía. Y justamente hablando de mi poesía, y para cerrar este apartado dedicado a las bellas artes, voy a leer un poema dedicado a eso, a la poesía y a mi poesía en particular. ¿Sí? Voy a exponer aquí algunas ideas de lo que para mí es la poesía en general, lo que para mí ha significado, y bueno, al final pues ya haré una pequeña alusión a lo que ha sido mi poesía. Y con eso cerraremos este video para posteriormente preparar otro, Rodolfo y yo, en que ahora sí daremos ya cierre final a esta aventura, a esta velada poética en que he ido teniendo el gusto y el honor de compartir contigo algunos de mis poemas. Entonces, el poema que voy a leer a continuación se titula A ti doy gracias. Mayor fineza que darte gracias si la hay, dímelo. Tú que has sido dicha en un instante de la historia, como pensar alto, sentir hondo y hablar claro, y que para mí eres palabra con creatividad desenvuelta, permeada con un toque de belleza y lírica por naturaleza. Sí, es a ti a quien invoco dando gracias en estrofas, cuyos versos esta vez, aunque sin rima y metro, sí con ritmo como flores que se hacen portavoz de un sentimiento, los ofrendo a ti con gala de romanticismo, pues ahora te quiero hablar con el más puro sentimiento. Agradecido y congratulado estoy contigo, mi fiel compañera, ya que a mi existencia con tu presencia has dado permanente vida. Desde que te conozco he ignorado qué es sentirse solo, pues acudes a mí al avistarme en tu umbral haciéndome asir mi pluma y expresarte a ti, musa de mi existencia y de mi vida compañera. Particulares vivencias por un lado, conceptos personales por el otro, amores, esperanzas, aventuras y festejos han sido mis vivencias. Dios, el amor, la belleza y tú, fundamentos conceptuales de mí son, que a no ser por tu eclosión proveniente de mi inspiración, perennes en el recuerdo serían no mis vivencias, ni clarificados mis conceptos. Tú eres para mí creatividad, belleza y lira. Creativa por brindarme la palabra recreativa, bella porque la retocas lisonjeante en contenido y sintaxis, y lira porque al ser tu lírica por naturaleza, cuando acudes a mí, metamorfoseado me veo en liróforo enamorado. Sí, de ti he estado siempre enamorado, siempre desde que por impulso natural te conocí, mimetizada en mis un tiempo ocultas y yacentes aspiraciones de encontrar un soporte que me hiciera ver bella la vida, aspiraciones que contigo han encontrado forma y amor por la vida. A ti doy gracias, creativa y bella lira, pues no solo has aceptado ser la comensal de honor en mi mesa, cuando suculentas viandas convidarte he podido, sino también cuando tú en mi mesa has puesto los manjares. Tú por naturaleza eres mujer, eres belleza, pero ante todo eres mi poesía. Habrás notado, estimada escuche, por el contenido de mi poema, sobre todo las, las estrofas finales, que hubo un momento en mi vida que descubrí en mí
la poesía. Esto lo menciono porque hay quienes damos gracias de que la vida en algún momento nos ponga al alcance algún medio de expresión para, parafraseando al escritor Graham Greene, exorcizar nuestros demonios. Es una frase de él y es una frase que con frecuencia a lo largo de los años recurro a ella para expresar a otra persona, a los demás, o en este caso a ti, estimada escuche, lo que para uno significa hallar una herramienta para echar fuera cosas que trae uno dentro, tú me entiendes, ¿no? Emociones, cuestiones llenas a veces, ¿por qué no?, de tragedia o suma alegría, en fin. El arte o las bellas artes en general son ese maravilloso medio de expresión que la vida pone a la disposición de nosotros los seres humanos. Habrá quienes lo hagan con mayor o menor facilidad o excelsitud, pero siempre es muy recomendable, lo digo para cualquier persona, que cada uno haga una introspección y descubra cuál de estos medios de lenguaje artísticos puede ejercitar la persona para exorcizar sus propios demonios. Son labores de catarsis maravillosas que incluso desde el punto de vista de la salud son muy sanos. Entonces, si tú no te has adentrado en esa aventura, estimada escuche, de descubrir cuál de las herramientas clásicas pone a nuestra disposición el arte para exorcizar esos demonios, nunca es tarde para hacerlo. Te invito a que lo hagas. Y si eres de las personas que lo ha hecho, bueno, pues yo estaré encantado de que compartas conmigo tu experiencia a través de algún correo, algún mensaje a mi WhatsApp. Podríamos hacer una retroalimentación interesante, creo yo. Entonces, bueno, con esto cerramos este video y en los próximos días Rodolfo me auxiliará, porque siempre lo he dicho, él es el que se hace cargo de toda la parte técnica de este proyecto. Es algo en lo que soy neófito, él es mi gran apoyo. Vamos a hacer ahora sí, un último video en que terminaré de exponer y compartir contigo algunos de mis poemas. Sí quiero adelantar que en particular voy a compartir algunos sonetos, que es, desde mi punto de vista, la forma más clásica y exquisita que hay en la historia de la poesía. Y he dicho varias veces que quienes nos jactamos de escribir poesía, siempre debemos vivir la aventura, la experiencia y, por qué no, la dificultad, el reto de escribir cuando menos un soneto. Entonces tendré el gusto de compartir contigo algunos que he escrito y con eso cerraremos ese video y posteriormente dedicaremos, Rodolfo y yo, un video, lo dije al comienzo de un video a Rayuela de Julio Cortázar a partir de un cuento que escribí inspirado en los dos personajes centrales de aquel memorable libro, que son Horacio de Oliveira y La Maga. Y también prepararé un video dedicado a Federico García Lorca. Ahí sí retomaré la línea de videos previos que he hecho durante este proyecto, en que haré una semblanza de la vida de este grandísimo poeta español, uno de los integrantes de la conocida como Generación del 27, y desde luego pues nos asomaremos un poco a su obra poética y cerraremos dicho video con un poema de mi autoría, escrito en forma de romance, como una especie de humilde homenaje a este gran hombre de letras. Y después, de una vez lo aviso, pues ya no quedará sino subir un video en el que daré carpetazo a este proyecto, compartiendo un último texto, que fue un ejercicio experimental que hice,
y con eso me voy a despedir de todos ustedes, de todas aquellas personas que me han honrado y me han hecho sentir privilegiado, conociendo el contenido cuando menos, de algunos de mis videos. Eso para mí siempre será un honor y será para mí un bello recuerdo a futuro. Por lo pronto, cierro este video compartiendo contigo mi eslogan de lucha como divulgador cultural. Concibo a la cultura como una variante de la felicidad, entendida esta última como un estado del ser que haya en el amor al prójimo su manifestación más bella y redituable.